Entonces, entonces, como tal, ¿qué es la meningitis? Esta es la infección e inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal. Estamos hablando aquí de las leptomeninges, principalmente aracnoides y dura madre. Esta como tal es una infección que principalmente, o bueno, mejor dicho, es una patología que se va a dar por infección, ya sea bacteriana o vírica de manera principal. Eh, en cuanto a su epidemiología, podemos ver que hay una incidencia de acuerdo al grupo de edad en la que se encuentra el paciente, pacientes menores de un año. Vamos a ver que por lo general se estima en Estados Unidos alrededor de 70 casos por cada 100.000 habitantes. Ya en pacientes pediátricos de 1 a 14 años, la incidencia disminuye de manera importante a 5.2 casos por cada 100.000 habitantes. Y en adultos, por lo general, aumenta un poco más a 7.6 casos por cada 100.000 habitantes. Y en todos estos, por lo general, la gente que más prevalece o que más frecuentemente se ha aislado es el estreptococcus es la gente que más se ha asociado a una meningitis adquirida en la comunidad. Ya como está en la etiología, como comentamos, esta también va a variar bastante de acuerdo al grupo etario en el que se encuentren los pacientes. En pacientes ya neonatos menores de un mes, vamos a encontrar que los agentes o los patógenos más comunes van a ser, pues, principalmente agentes o patógenos propios de la flora vaginal, como puede ser el Streptococcus galactiae, el Listeria monocytogenes, E. coli, entre otros gram negativos. Y por lo general, en este grupo se recomienda, como más adelante vamos, en cuanto hablemos del tratamiento, vamos a ver un poquito más a fondo, se recomienda iniciar una terapia empírica, que en estos casos se recomienda ampicilina con cefotaxima o como alternativa a la ampicilina y la gentamicina. En pacientes de un año a 23 meses, ya los patógenos suelen cambiar. Aquí ya sería más que nada el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus galactiae y Haemophilus influenzae. Y la terapia empírica sería vancomicina, ceftriaxona, que es la más recomendada, o como alternativa meropenem con vancomicina. Ya de 20 a 50 años, igual se mantiene Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae y como tratamiento igual se mantiene como en el grupo anterior, vancomicina con ceftriaxona y como alternativa meropenem con vancomicina. Ya en el caso que el paciente presente ciertos factores de riesgo, como puede ser un paciente mayor a 50 años, que tenga alcoholismo o que tenga alteración del sistema inmune, de hecho, se mantienen estreptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, solamente que aquí en estos casos ya tenemos que sospechar o más bien cubrir contra Listeria monocytogenes, que prácticamente va a ser vancomicina, ceftriaxona y ampicilina, y como alternativa meropenem con vancomicina, o que el paciente tenga el antecedente de una fractura del base de cráneo o un implante coclear. Igual se mantiene estreptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y estreptococcus beta hemolítico del grupo A, donde la terapia empírica sería vancomicina y cefepime. Alternativamente podemos aplicar también meropenem con vancomicina. Y ya en pacientes que tengan antecedentes de un trauma penetrante o posoperados de una neurocirugía, ya tenemos que sospechar de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, Bacillus aerobius gram negativos. Y la terapia empírica sería vancomicina con cefepime y como alternativa meropenem con vancomicina. Ya como tal, la etiología, a grandes rasgos, lo más común suele ser enterovirus y como segunda causa suelen ser desconocidos y solamente en el 13, perdón, 0.9% de los pacientes vamos a encontrar una etiología bacteriana. Aquí también tenemos que clasificar la neumonía, perdón, la meningitis de acuerdo al tiempo de evolución. Entonces, vamos a decir que una meningitis es un cuadro agudo cuando esta dura menos de 4 semanas y ya cuando tiene más de 4 semanas de evolución, ya estaremos hablando de una meningitis crónica. Entonces, ya, ¿qué agentes son los más comunes en una meningitis crónica? Por lo general, la meningitis crónica suele ser una enfermedad casi, casi exclusiva de pacientes inmunosuprimidos o que tienen algún factor de riesgo que los inmunodeprime. Entonces, aquí, esto tal me gustó mucho porque aquí nos explican, nos explican las agentes etiológicos más comunes de una meningitis crónica y nos explican también de igual manera cuáles son en este caso del criptococo, cuáles son los síntomas comunes. Por lo general, el paciente nos va a referir que tiene dolor de cabeza y fiebre en el 75% de los casos, van a desarrollar náuseas y vómitos y alteración del estado de alerta en el 50% de los casos, van a referir también síntomas visuales o convulsiones y por lo general puede haber un involucramiento multiorgánico y pulmonar y en una tomografía o resonancia vamos a ver que hay datos de hidrocefalia, edema cerebral, engrosamientos de las leptomeninges y bombas.
Ya en una coccidomicosis, igual dolor de cabeza prevalece en el 75%, náuseas y vómito en el 40%, del 39 al 73% van a presentar una alteración del estado de alerta, déficit neurológico focal, lo que puede incluir ataxia, diplopia y parálisis facial, así como una rigidez de nuca, y de igual manera vamos a encontrar que afectación pulmonar de los nodos linfáticos y de la piel. De igual manera, los hallazgos que vamos a encontrar en imagen van a ser hidrocefalia, engrosamiento meningial, engrosamiento del nodular y meningitis basilar con infarto cerebral. Realmente, la verdad es que se me hizo muy buena esta imagen. Otra enfermedad que suele ser muy común y que de hecho muy importante más que nada en nuestro país suele ser la tuberculosis, donde vamos a encontrar, el paciente nos va a referir dolor de cabeza, vómito, signos meningios, déficit focal, pérdida de la visión o parálisis de los nervios craneales. Igual que otros síntomas vamos a encontrar, principalmente síntomas pulmonares, malestar general, anorexia, fatiga, pérdida de peso, fiebre y mialgias. Y pues en este caso en neuromagia vamos a encontrar engrosamiento de las meninges basilares, hidrocefalia obstructiva, un patrón miliar, tuberculomas e infartos periventriculares. Entonces, sí, la verdad es que esta imagen se me hizo se me hizo muy descriptiva en estos casos. De igual manera, esta suele hablarle prácticamente lo mismo, pero solamente ya nos basaríamos más que nada en este caso, por ejemplo, en la Mycobacterium en tuberculosis, que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo, pero principalmente vamos a encontrar una pleocitosis mononuclear, es decir, la que van a prevalecer las células mononucleares o los linfocitos. Sin embargo, cuando son en estadios tempranos, vamos a encontrar que hay de predominio polimorfonucleares o neutrófilos, vamos a encontrar glucosa baja, proteínas aumentadas. ¿Qué otras pruebas adicionales podemos realizar? Pues como tal, para el diagnóstico de una tuberculosis, el cultivo de Lowenstein, vaciloscopía, PCR en cefalorraquídeo, en líquido cefalorraquídeo, y pues obviamente vamos a tener el antecedente de un paciente que tuvo contacto cercano con pacientes con tuberculosis, tenemos hallazgos radiográficos de una tuberculosis pulmonar, antecedente de VIH y otras situaciones que lo puedan inmunodeprimir. Entonces, más adelante vamos a hablar también de manera un poquito más detallada cómo o qué vamos a nosotros orientarnos en cuanto a la etiología hablando de lo que es eh, para ir abordando el diagnóstico de una meningitis. Entonces, ya como en la patogenia, pues vamos a conocer que siempre va a haber un factor predisponente que nos va a llevar a que un paciente nos desarrolle meningitis. En este caso, pues los más comunes son una inmunodeficiencia, ya sea que el paciente tenga antecedente de uso de corticosteroides, asplenia, VIH, entre otros, o que tenga contacto cercano con pacientes que estén contagiados, incluso que ya hayan tenido meningitis. Más adelante también vamos a hablar como tal de las terapias que tenemos como profilaxis en caso que tengamos contacto con un paciente o que también haya viajado a áreas endémicas. Entonces, estos son como que o los factores predisponentes que nos van a llevar a que haya una infección y una colonización de la bacteria que cause una meningitis. De igual manera, como ya hablamos previamente, de acuerdo al grupo o los factores de riesgo que presenta el paciente, van a ser de los agentes etiológicos que vamos a sospechar principalmente. Entonces, ya una vez que tenemos unos factores de riesgo, ya los identificamos, un paciente ya sospechamos de una meningitis, entonces, cómo va a entrar esta bacteria o este agente al cuerpo? Pues principalmente uno de los más comunes es la invasión a la superficie mucosa, en este caso al tracto respiratorio, y después va a tener una diseminación hematógena hacia el cerebro. Otra suele ser la diseminación parameningial, o en este caso pueden ser ya es muy conocido, son un paciente que tenga antecedente de una otitis media, una sinusitis, que cuando son tratados, este puede causar una diseminación a cerebro, antecedente de un trauma penetrante en cráneo, defectos anatómicos de la meninges o que tenga antecedente de una cirugía, de una neurocirugía, que por lo general no suelen ser comunes, pero sí suelen presentar. Entonces, ya teniendo nosotros alguno de estos factores, nos van a llevar a que haya una susceptibilidad del huésped a que este agente entre al sistema nervioso central, colonice las meninges, principalmente la aracnoides, y nos desarrolle una meningitis bacteriana. Entonces, ya anteriormente, en lo que les mencioné anteriormente, sería más que nada para una meningitis bacteriana. En este caso, para una meningitis viral, suele ser muy similar. Los mecanismos en los cuales estos van a entrar al cuerpo van a ser ya sea por inhalación, por las mucosas o por la vía fecal oral. En el caso de las mucosas, va a tener una infección del sistema respiratorio, de las mucosas del sistema gastrointestinal. Posteriormente, va a haber una viremia
sea, va a producir una viremia que va a entrar al torrente sanguíneo y posteriormente una infección secundaria donde va a infectar los tejidos linfoides, los plexos coroideos, va a infectar también las vías sensoriales periféricas y posteriormente va a entrar al sistema nervioso central, ya produciendo un incremento de la permeabilidad de la membrana hematoencefálica y una activación de interleucinas y de las células del sistema inmune, lo que nos va a llevar a una meningitis viral. Este, ya hablando del cuadro clínico, pues la verdad es que es muy variado y todo va a depender de acuerdo a qué área está afectada. Por lo general, nosotros vamos a tener cuatro síntomas que son los más comunes para una meningitis. Eh, eh, Va a ser muy clásico que un paciente inicie con fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza y que presente alteración del estado de la alerta. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que nos ingresa con por lo menos tres o cuatro de estos síntomas, hay que tener una alta sospecha de una meningitis bacteriana. Entonces, principalmente se va a dar, va a haber tres mecanismos que nos van a desarrollar los síntomas en estos pacientes. Uno, que es la inducción de una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, va a haber un aumento de la inflamación y un aumento del metabolismo del cuerpo, lo que nos va a llevar a fiebre y a taquicardia en el paciente. O de igual manera una inflamación del tejido, una inflamación, perdón, del tejido que envuelve el cerebro, lo que nos va a llevar a perdón, una inflamación del parénquima cerebral, lo cual va a influir en una alteración en las funciones de los pares craneales. Vamos a ver que principalmente, oh, perdón, las funciones del sistema nervioso central, lo cual nos va a llevar principalmente a una alteración del estado de alerta. Vamos a encontrar una escala de Glasgow disminuida y el paciente se nos puede presentar con letargia, estupor, confusión, delirio, coma. De igual manera, esto nos va a llevar a que hay una alteración, el paciente por lo general se puede llegar a que inicie con fotofobia o sensibilidad, lo cual nos va a indicar que hay una alteración a nivel del segundo par craneal. Ya en cuanto a la irritación meningia, pues por lo general también se da por una estimulación de los nociceptores de la dura madre, cuando esta es cuando esta se produce alrededor del cerebro, bueno, va a producir cefalea o dolor de cabeza en el paciente. Cuando esta se produce en el tallo encefálico, va a originar lo que es la rigidez de cuello, que el cual va a aumentar con la flexión del mismo, o cuando se produce a nivel de la médula espinal, el paciente nos puede referir que refiere dolor en la espalda. De igual manera, también se puede producir cuando hay una irritación de las meninges, se puede producir una inflamación a nivel de los pares craneales y que nos puede causar síntomas en estos y de igual manera a nivel del segundo par craneal que nos puede llegar a desarrollar fotofobia. De igual manera, para nosotros sospechar de una irritación meningia tenemos dos maniobras, como son la maniobra de Kernick y Brusinski. Por lo general, la de Kernick, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a poner al paciente en decúbito supino, nosotros vamos a doblar sus miembros inferiores a nivel a 90 grados. Posterior a esto, nosotros vamos a intentar extender su pierna, o sí, su pierna prácticamente, y al momento de nosotros extenderla, vamos a decir que el signo es positivo cuando el paciente nos refiere dolor o que hay imposibilidad para extender este miembro. O de igual manera, el signo de Brusinski es cuando tenemos el paciente igual de manera en decúbito supino, pero nosotros vamos a intentar flexionar su cuello y al momento de realizar esto, el paciente de manera inconsciente va a flexionar sus rodillas, va a acercar sus rodillas hacia el tronco. Entonces, son los dos signos que tenemos nosotros para de igual manera detectar irritación meningia. Y ya como tal, el tercer método o la tercera forma de presentar, desarrollar síntomas es cuando hay una infección por meningococos a través del torrente sanguíneo. Esto nos va a llevar a una respuesta inmune que va a crear vasculitis y anormalidades en las paredes de los vasos, lo cual nos va a desarrollar aquella petequia y rash purpúrico, especialmente en miembros inferiores, y que nos puede llevar a que desarrollen isquemia de miembros inferiores. Muy bien. Entonces, ya como tal, las características clínicas y laboratoriales en adultos y adultos mayores van a variar. Vamos a ver que el signo clínico más frecuente en adultos va a ser la cefalea, que se presenta entre el 87 y el 92%, y en adultos mayores del 60 al 77%. De igual manera, la rigidez de cuello suele ser un síntoma muy común en adultos del 83 a 86%. Sin embargo, ya en adultos mayores suele variar bastante, del 31 al 78%, las náuseas del 74% en adultos y adultos mayores del 36%, fiebre
igual es muy persistente, del 72 al 77%, y en adultos mayores del 48 al 84%, igual la aceleración del estado mental, déficit neurológico, convulsiones ya suelen ser muy bajas, que un paciente que desarrolla convulsiones en meningitis suele ser muy bajo, y igualmente el papiledema, y como tal que presente hemocultivos positivos en adultos suele ser del 62 al 66%, y en adultos mayores del 73%. Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Ya tenemos un paciente donde ya identificamos factores de riesgo, ya tenemos sospecha de cuáles son los agentes que podemos tener aislados en este caso, o cuáles vamos a sospechar de acuerdo a su grupo etario o sus factores de riesgo. Pues de manera principal vamos a, primero ya tenemos la sospecha, tenemos que realizar como tal primero el ABC del paciente, asegurar la vía aérea, la ventilación y la circulación. Tenemos que también ver si el paciente presenta factores de riesgo de herniación cerebral, ya que esto nos va a ayudar a determinar si un paciente es apto para la realización de una punción lumbar. En caso que presente alteración del estado de alerta, déficit focal neurológico, antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, hipertensión con bradicardia, inmunosupresión, papilledema, anormalidades respiratorias, o que haya presentado una convulsión en los últimos 30 minutos a una semana de evolución, o antecedente de que la presentó hace 7 días, son contraindicaciones para que nosotros realicemos una punción lumbar y que nos puedan orientar a una herniación lumbar. Entonces, ya tenemos esto, vemos que el paciente no presenta alguno de estos factores de riesgo, entonces de manera urgente tenemos que obtener cultivos de sangre y realizar la punción lumbar. Eh, entonces ya tenemos que analizar desde aquí, analizando nuestro líquido cefalorraquídeo. Si vemos que sí nos orienta a que haya una meningitis bacteriana, entonces de manera inmediata tenemos que administrar dexametasona y continuar. Y en caso que no se haya iniciado la terapia empírica antibiótico, que más adelante vamos a hablar del tratamiento. En caso de que no tengamos como tal datos sugestivos a nivel macroscópico de una meningitis bacteriana, pero que tengamos una alta sospecha de que ahí se esté desarrollando una. De igual manera, tenemos que considerar el tratamiento empírico hasta que tengamos alguna otra alternativa diagnóstica, y aunque ya hayamos iniciado antibiótico, de igual manera tenemos que continuar con nuestra evaluación diagnóstica. Ya en el caso que nosotros veamos que sí, el paciente sí presenta factores de riesgo para una herniación cerebral, entonces de igual manera tenemos que obtener cultivos de sangre, iniciar la aplicación de dexametasona y antibióticos de manera empírica, y antes de realizar nosotros una punción lumbar, en este caso que sí tenga datos sugestivos o factores de riesgo para herniación cerebral, antes de la punción lumbar tenemos que realizar una tomografía de cráneo para de esta manera descartar si hay edema cerebral o alguna más. En caso de que no haya, entonces ya no tenemos contraindicación y podemos realizar la punción lumbar y nos volveremos al algoritmo previamente que ya habíamos hablado. Y en caso que sí tenga alguna masa o edema, tenemos que continuar con la terapia empírica para meningitis, considerar un tratamiento o algún diagnóstico alternativo, y considerar hablar con el infectólogo. Entonces, en caso que el paciente no tenga contraindicación para que nosotros realicemos una punción lumbar, ya que tengamos nuestros resultados de líquido cefalorraquídeo, nos vamos a ir orientando acerca de la etiología que vamos, o etiología para dirigir el tratamiento en estos pacientes. Puede ser normal, nos puede sugerir de una meningitis bacteriana, una meningitis viral o una meningitis tuberculosa. La verdad que esto es muy fácil nosotros de poderlo ir diciendo, ya que en una meningitis bacteriana, la verdad es que solamente nos tenemos que fijar prácticamente en dos valores, o por lo menos así a mí se me facilita bastante. En una meningitis bacteriana vamos a encontrar que el paciente va a tener predominio de neutrófilos o polimorfonucleares con una glucosa menor de 45. Una meningitis viral, a diferencia de la bacteriana, va a haber una predisposición de lo que son los linfocitos o mononucleares con una glucosa en rangos normales. Ya en una meningitis tuberculosa vamos a encontrar igual, de igual manera un predominio de linfocitos, sin embargo, vamos a encontrar una glucosa menos de 45. Entonces, la verdad es que con estos dos datos ya nos pueden ayudar bastante a ir orientándonos acerca de cuál es la etiología, y de esta manera ir dirigiendo de manera oportuna el tratamiento para nuestro paciente. Y de igual manera, si vemos que el paciente no tiene una mejoría en la clínica en las primeras 48 horas, o a pesar de tener un tratamiento oportuno, sí se recomienda de manera amplia volver a realizar otra punción lumbar a las 48 horas de que se inició el tratamiento. Entonces, de igual manera, para esto tenemos ciertas indicaciones, mejor dicho, ciertas contraindicaciones. Entonces, como ya mencioné previamente, indicaciones para
no realizar la punción lumbar de primera línea y mejor y tomar una imagen previamente a la punción lumbar que tenga así de datos de neurológicos, presencia de papiledema, convulsiones continuas o que sean incontroladas, o que tenga una escama de Gauss menos de 12 puntos. Otras que son contraindicaciones también de manera inmediata son presente datos de sepsis severa o un rash de rápida evolución, compromiso cardiorrespiratorio, o que tenga antecedente de terapia anticoagulante, antiplaquetaria o anormalidades trombocitopénica conocida o una infección en el sitio de la punción. Son otras contraindicaciones para realizar la punción lumbar de manera inmediata. Entonces, de igual manera, el cultivo del líquido cefalorraquídeo es la prueba más importante que nosotros vamos a tener para establecer el diagnóstico de una meningitis. Esta, por lo general, una tinción gram es útil ya que nos da un diagnóstico rápido de cuál es la bacteria ante la cual nos estamos encontrando y por lo general los resultados los podemos ver entre de 2 a 3 días y esta nos ayuda ya que en el 70-85% de los pacientes que se realiza un cultivo de líquido cefalorraquídeo previo al uso de antibióticos, tenemos un resultado del 70-85. Ya en caso que el paciente, ya tenemos un paciente que ya se puso antibióticos y después realizamos un cultivo de líquido cefalorraquídeo, la verdad es que la rentabilidad de este estudio baja bastante, solamente siendo positivo en el 23% de los pacientes. Y como tal, la esterilización del líquido cefalorraquídeo se puede ocurrir después de las 2 a 4 horas de que se inició un tratamiento antibiótico. Y pues como les comentaba brevemente, que no suele dar resultados rápidos en promedio de 2 a 3 días, por lo cual sí es importante antes de realizar o iniciar nuestra terapia antimicrobiana, siempre tratar de obtener una muestra para mandarla a cultivar y tengamos la mayor certeza de que el resultado puede ser confiable. Como tal, ya otra alternativa para el diagnóstico suele ser la reacción en cadena de la polimerasa. Esta por lo general es el gold standard en caso que sospechemos de un origen viral. Y como cada vez es muy común ver que nosotros al momento de abordar al paciente ya tenemos el antecedente de que ya el paciente se fue expuesto a antibióticos. Entonces, esta cada vez es más utilizada ya que nos ayuda bastante a identificar un agente a pesar de que ya el paciente se puso antibióticos y aproximadamente el 50% de las infecciones por meningococos se pueden llegar a diagnosticar con PCR. De igual manera, tiene la ventaja que esta nos puede ayudar a detectar múltiples patógenos a la vez y no uno a la vez. Otra también suele ser el hisopado, que es útil para la detección de enterovirus, en caso que la PCR del líquido cefalorraquídeo haya salido negativa. Y esta por lo general se recomienda en hisopado faríngeo cuando sospechemos de una infección una infección neumocócica para proveer información acerca de de la cepa en casos confirmados por PCR. Como ya comentamos previamente, pues el ataque cráneo es un estudio que actualmente es muy común que se realice sin una indicación como tal, ya que en la mayoría de los casos se puede realizar la punción lumbar sin siquiera tener una imagen de cráneo previa. Y como tal, en Estados Unidos se calcula que del 90 al 94% de los pacientes ya tienen un estudio de imagen previo antes de la punción lumbar. Entonces, ¿por qué esto es importante? Ya que el nosotros darle prioridad a una tomografía de cráneo, esto nos va a retrasar la punción lumbar aproximadamente entre unas 10 horas y esto de igual manera nos va a retrasar a la aplicación de un tratamiento antibiótico en caso que sea una patología bacteriana, lo cual nos va a incrementar nos va a llevar a un incremento de la mortalidad en el paciente. Entonces, como tal, una tomografía de cráneo solamente está recomendada en pacientes que tengan alguna de las contraindicaciones que ya comentamos para realizar la punción lumbar, que de igual manera, pues repitiendo nuevamente, antecedente de una enfermedad del sistema nervioso central, crisis convulsiva de inicio reciente o incontrolable, papiledema, alteraciones del estado de Glaulo, pero alteraciones del estado de alerta o un Glaulo menos de 10 puntos, presencia de déficit neurológico focal o que presente una inmunosupresión grave. Son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para decidir si el paciente le realizamos una tomografía de primera vez o si primero nos vamos hacia la punción lumbar. Pero en pocas palabras, en caso que no tenga ninguna comunicación para punción lumbar, primero punción lumbar y ya después en caso que se requiera o se revalore una tomografía cánea para de esta manera no retrasar el tratamiento antibiótico en el paciente y no incrementar la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, ya como tal en el tratamiento, pues lo básico es el ABC. Primero tenemos que asegurar la vía aérea del paciente, que esté bien ventilado y que tenga una adecuada circulación.
Una vez ya habiendo realizado estos tres puntos, tenemos que valorar el estado de conciencia del paciente con la escala de coma de Glasgow. En caso de que nosotros tengamos un paciente que tenga un Glasgow menos de 12 puntos, ya tenemos que ir valorando si el paciente es apto para una intubación orotraqueal. De igual manera, como comentamos, los antibióticos son una parte vital importante en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, se recomienda que en todo paciente que tengamos sospecha de meningitis, que no tenga sepsis, se tiene que iniciar de manera empírica los tratamientos antibióticos en las primeras 2 horas, que es el tiempo ideal. Y ya nosotros llevar un retraso en el inicio de estos medicamentos, ya mayores 2 horas, esto nos duplica el riesgo de mortalidad de pacientes. Por eso que, como les comentaba brevemente, el tomarle importancia o darle sí, mayor importancia a un estudio de imagen nos puede retrasar en la aplicación del antibiótico y aumentar la mortalidad. Entonces, igual algo muy importante es el uso de esteroides. Realmente no se ha demostrado una reducción significativa en la mortalidad en caso de meningitis por neumococo. La verdad es que hay muy poca información que respalde esto. Sin embargo, sí se ha encontrado que esta nos ayuda a reducir de manera importante la pérdida auditiva y las secuelas neurológicas, principalmente en niños con influenza y adultos con estreptococo neumonio, pacientes que tengan micoplasma tuberculosis. ¿Y cuál es el esteroide de elección o el que más se recomienda? Es la dexametasona, una dosis de 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. Ya como tal, la terapia antimicrobiana, este esquema me gustó bastante porque la verdad sí te va guiando paso por paso para ir eh, dándole el mejor tratamiento que podamos a nuestros pacientes. En caso de que tengamos un paciente con una sospecha de una meningitis bacteriana, como comentamos, tenemos que iniciar un tratamiento antibiótico de manera empírica lo más pronto posible, de manera ideal en las primeras 2 horas, perdón. Entonces aquí tenemos dos opciones: agregar ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas o cefotaxima 2 gramos cada 6 horas. En caso que tengamos un paciente que tenga inmunocompromiso o que sea mayor a 60 años, tenemos que agregar amoxicilina o ampicilina, 2 gramos cada 4 horas. Entonces, aquí nos pasaríamos a la siguiente parte. En caso que sospechemos que el paciente viene o viajó recientemente a una zona donde hay una alta resistencia a penicilinas, tenemos que agregar vancomicina, 15 a 20 miligramos kilos por cada 24 horas, o rifampicina, 600 miligramos cada 24 horas. O en caso que el paciente presente una anafilaxis o una alergia a penicilina cefalosporina, tenemos que agregar cloranfenicol, 25 miligramos kilo cada 6 horas, y agregar cotrimoxazol, 10-20 miligramos kilo hora, dividido en 4 dosis, en caso que sea un paciente de igual manera inmunocomprometido o que sea mayor a 60 años. Eso es de manera empírica. Ya como tal, en tratamiento posterior a los resultados de la tinción Gram, si vemos que aquí nos arroja que diplococos Gram positivos sugestivos de Streptococcus pneumoniae, entonces tenemos que continuar con el paso 1A o 1D, que sería continuar con la ceftriaxona o cefotaxima, de acuerdo al que hayamos decidido, y continuar con el cloranfenicol. Tenemos que considerar el paso 1C, es decir, agregar vancomicina o rifampicina, y en caso que hayamos iniciado el paso B, es decir, la amoxicilina o ampicilina, tenemos que suspenderlo. En caso que sospechemos de un diplococo gram negativo sugestivo de Neisseria meningitis, tenemos que continuar con el paso 1D, ceftra o cefotaxima o cloranfenicol, y de esta manera y suspender el paso 1B y el 1C, ya sea vancomicina, rifampicina, y suspender también de igual manera la amoxicilina con ampicilina en caso que alguno de estos antibióticos se haya iniciado. En caso que sospechemos de un bacilo gram positivo que nos sugiera de Listeria monocitogenes, agregar el paso 1B en caso que no sea iniciado, que sería la amoxicilina o ampicilina, y continuar con el paso 1A o 1D, cualquiera de los dos es una buena alternativa. O ya que tengamos la sospecha de una gran bacteria, bacilo gram negativo sugestivo de alguna enterobacteria, continuamos con el paso 1A, ceftriaxona o cefotaxima. Tenemos que buscar asesoramiento especializado, en este caso con un infectólogo, para ver los patrones de resistencia que tengamos en nuestro hospital y considerar el inicio de meropenem, programas si hay alta incidencia de resistencia. Ya eso fue solamente en la extinción gram. Ya cuando tengamos un cultivo positivo o una prueba de PCR, ya sea en sangre o líquido cefalorraquídeo, ya vemos que ya tenemos un estreptococo neumónico como tal aislado. Si sabemos que es sensible a penicilina, perdón, pasamos al paso 1A, ceftriaxona, cefotaxima,
o hacemos el cambio de penicilina 2 gramos cada 24 horas. Si hay, si hay, ya hay evidencia que es resistente a penicilina, pero que es sensible a cefalosporina, continuamos con el paso 1A, o si hay resistencia tanto a penicilinas como a cefalosporinas, pues de igual manera continuamos con el paso 1A, pero vamos a agregar vancomicina con rifampicina por 14 días. Y el tratamiento que se espera o el que se recomienda es llevarlo por 10 días si es que el paciente presenta una adecuada evolución o una recuperación, o en caso contrario lo vamos a extender a 14 días. En la Neisseria meningitidis vamos a continuar con el paso 1A, ceftriaxona, cefotaxima, y por lo general se recomienda llevar el tratamiento solamente por 5 días si es que hay una adecuada recuperación. Y en la Listeria monocitogenes vamos a hacer el cambio a ampicilina o amoxicilina, 2 gramos cada 4 horas. Y como alternativa, en caso que haya alergia a la penicilina, el cotrimoxazol, y es a 20 miligramos kilo hora dividido en 4 dosis. En caso que haya un hemófilo, ya aislado un hemófilos influenzae, vamos a continuar el tratamiento con el paso 1A por 10 días. Y en el caso que haya una enterobacteria aislada, vamos de igual manera a continuar con el paso 1A y buscar ayuda en infectología y continuar el tratamiento. Por lo menos se recomienda mínimamente 21 días. Y como tal, igual este cuadro a ti nos ayuda a irnos orientando cuál va a ser el tiempo de duración de la terapia. Múltiples influenza se recomienda por lo menos 7 días, necesidad de meningitis 7 días, un estreptococo con neumonía se recomienda de 10 a 14 días de acuerdo a la evolución del paciente y el estreptococo galáctea de igual manera de 14 a 21 días de acuerdo a la evolución, bacilo gram negativo aerobio de 21 días y ya como comentamos previamente, un listeria monocitogenes se recomienda de igual manera hasta de 21 días por lo menos. Igual otras terapias que tenemos, eso solamente fue en las meningitis bacterianas. En caso que tengamos de sospecha de una meningitis crónica por tuberculosis, pues el tratamiento va a ser el tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que a diferencia de una tuberculosis pulmonar, en una tuberculosis meningia se recomienda llevar por lo menos 12 meses, incluso hasta llevar hasta 18 meses de acuerdo en caso de que sea necesario. Ya si tenemos sospecha de algún hongo, pues tenemos múltiples alternativas como la anfotericina B, anfotericina B lipídica, la flucituzona, fluconazol, itraconazol, posoconazol y voriconazol. Y antivirales, pues en caso que sospechemos un herpes virus, la ciclovir suele ser una buena elección, o en caso de un citomegalovirus, un ganciclovir o un foscarnet son otras alternativas. Ya como tal, pues en la profilaxis, nosotros, tantos como familiares o personas cercanas que hayan convivido con el paciente, nosotros como personal médico, todos una vez que tenemos un paciente ya con una meningitis, ya con una sospecha de algún agente etiológico, todos debemos recibir una profilaxis para como tal evitar la infección. En caso que tengamos sospecha de que la meningitis haya sido causada por una Haemophilus influenzae, lo recomendado, lo ideal sería una profilaxis con rifampicina, 20 miligramos kilo por día hasta 600 por 4 días. Ese es el tiempo adecuado o el tiempo recomendado de profilaxis. En caso que sospechamos de una Neisseria meningitis, aquí tenemos tres alternativas. Ceftriaxona, que solamente es una dosis, afortunadamente es una dosis de 250 miligramos, o en caso que el paciente sea menor a 15 años, se recomienda la mitad, 125 miligramos. O la otra alternativa suele ser ciprofloxacino, una dosis única de 500 miligramos, y la otra es la rifampicina, que es como que la de tercera línea, ya que prácticamente, al igual que en Haemophilus influenzae, suele ser un régimen hasta de por 2 días, cada 12 horas, por 2 días. Y en Streptococcus galacti, ya en este que estamos hablando de un recién nacido, pues lo que tenemos que hacer como profilaxis es la aplicación de penicilina G, una dosis inicial de 5 millones de unidades intravenosas y posteriormente 2,5 a 3 unidades cada 4 horas durante el periodo intraparto. En caso que sospechemos o que haya alergia a las penicilinas, como alternativas tenemos la cefazolina o la clindamicina. Y otra alternativa puede ser la vancomicina como profilaxis en caso de estreptococo galacti o estreptococo del grupo B en mujeres en el periodo intraparto. Y, y pues ya como tal complicaciones, ya pues sí suelen ser muy comunes, bueno, sí se suelen presentar en estos pacientes a pesar de que tengan un adecuado tratamiento, una adecuada evolución. Entonces, aquí sí, de igual manera se van a dar por por tres mecanismos, que hay inflamación de las meninges y la liberación de citoquinas inflamatorias y otros mediadores.
sea, en el caso de que haya una irritación de la corteza cerebral, esto nos va a llevar a una hipersincronización de la actividad neuronal, lo que nos va a llevar a que el paciente de manera ya como complicación no desarrolle crisis convulsivas. Otra va a ser también que haya inflamación de los pares craneales que nos va a causar alteraciones de esto, que principalmente suelen es en el 3, en el 4, el 6, en el 7, que son los más comúnmente afectados, o que hay un aumento de la permeabilidad de la membrana hematoencefálica, que nos va a causar una extravasación de fluido, lo que nos va a llevar a sangrados subdurales o edema cerebral, y que a su vez nos va a llevar a que haya una herniación transtentorial. Otra suele ser la irritación del aracnoides, lo cual es un bloqueo del líquido cefalorraquídeo en cuanto a su drenaje. Entonces, el acumulo de esto nos va a llevar a que se acumulen los ventrículos del cerebro, o un aumento de la presión intracraneal, y nos va a llevar a una hidrocefalia no obstructiva, que posteriormente nos va a llevar a una alteración del estado de alerta a largo plazo. O de igual manera, la infección de las arterias cerebrales por una bacteria nos va a causar una meningitis que nos lleva a una vasculitis de las arterias intracerebrales, daño de los vasos, daño del endotelio, que nos va a llevar a un aumento del desarrollo de trombosis, lo cual va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel cerebral y nos va a llevar a un infarto isquémico. O por otro lado, también puede producir un debilitamiento de las paredes de los vasos, que nos va a llevar a que en caso que el paciente sufra de hipertensión o que en algún momento tenga una elevación de la presión, nos tiene mayor riesgo de una ruptura de estos mismos, y nos va a llevar a una hemorragia o un infarto hemorrágico, y lo que nos va a llevar a hemiplegia, hemiparesia, convulsiones, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética en caso que hay involucramiento de la hipófisis. Y otra, pues, que la bacteria como tal llegue a penetrar al tejido cerebral, es decir, al parénquima, puede llevar al desarrollo de un absceso cerebral. Ya como tal, una vez que la bacteria entra a la circulación general y desarrolla sepsis, vamos a ver que aquí hay una inflamación masiva de quimiosinas, de citoquinas, lo que va a causar ciertas anormalidades, como puede ser la diseminación intravascular hematógena, perdón, la coagulación intravascular diseminada, que nos va a llevar a una anormalidad en la perfusión de los órganos y una falla multiorgánica, o de igual manera posterior, ya posterior a la producción a la inflamación, va a haber una producción de anticuerpos contra la bacteria que invadió, y estos mismos anticuerpos nos pueden llevar a que el paciente desarrolle ciertos padecimientos, como puede ser artritis, pericarditis estéril y derrame en cuanto a las articulaciones. Serían las complicaciones que los pacientes pueden llegar a desarrollar. De igual manera, de acuerdo al grupo etario, vemos que en los niños, afortunadamente, el 83,6% suelen tener una adecuada evolución y no suelen llegar a desarrollar complicaciones. Sin embargo, en caso de que se desarrollen, la más común suele ser un deterioro cognitivo en el 45%, limitaciones académicas en aproximadamente el 30%, pérdida auditiva irreversible en el 6,7 al 31%. Y como tal, algo aquí muy clásico es que la sordera suele ser muy baja, de 2,4 al 7%, desorden convulsivo del 1,8 al 4%, y la muerte de niños suele ser muy baja, suele ser del 0,3 al 3,8%. En adultos o jóvenes mayores de 16 años, la complicación más común suele ser el déficit neurológico focal del 37 al 50%, una falla cardiorrespiratoria del 29 al 38%, convulsiones suele ser un poco más común, del 15 al 24%, y la muerte, a diferencia de los niños, suele ser más elevada, del 14,8 al 21%. Es por eso que es importante, una vez que tengamos la sospecha, ir iniciando todo nuestro abordaje clínico, nuestra punción lumbar, para ir orientando nuestro tratamiento, y en caso que sospechemos de una etiología bacteriana, iniciar nuestro tratamiento antibiótico lo más pronto posible, sin retrasarlo por ningún motivo. Y pues como tal, la pérdida auditiva sí suele ser más alta, que se suele dar del 14 al 69%, y solamente del 4 al 6% de los pacientes adultos suelen desarrollar hemiparesia. Y pues, por mi parte, eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Excelente plática, Alberto. La verdad es que es muy, muy, muy buena. Muchas gracias, Este, doctor. muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Y yo nada más también me gustaría volver a felicitarte, Alberto, porque estuvo Muchas gracias. ¿Alguna duda, sugerencia, queja? Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana.
Muy bien. Buenas noches, compañeros. Hasta Adiós. luego. Bye.